Buenos días con todos los presentes. El día de hoy continuaremos con las charlas del curso de cirugía de cataratas. En el día de hoy vamos a empezar la semana con el tema cirugía de cataratas en leucomas corneales, un desafío que vale la pena. A cargo de mi persona, médico residente de segundo año, Miriam Lizeth Díaz Pérez, con la asesoría de la doctora Gladys Delgado Becerra, médico staff del Servicio de Córnea y Enfermedades Externas de nuestra institución. Objetivos de nuestra charla: debemos conocer las condiciones preoperatorias en pacientes con leucoma corneal que serán sometidos a cirugía de catarata. Asimismo, debemos definir el plan quirúrgico ideal en estos pacientes y debemos describir las recomendaciones intraoperatorias de la cirugía de catarata en leucomas corneales. Bueno, el leucoma corneal es la quinta causa principal de ceguera y discapacidad visual a nivel mundial. Va a representar el 3.2% de todos los casos, que equivale a 1.5 a 2 millones de nuevos casos de ceguera monocular por año. Tenemos dos grandes grupos de etiología que ocasionan opacidad corneal. El primer grupo es el de las enfermedades de superficie ocular que terminan en leucoma, y dentro de ellas tenemos las queratitis infecciosas, dentro de ellas las herpéticas, las más frecuentes, el penjigoide, las distrofias corneales, la deficiencia nutricional y las enfermedades sistémicas del colágeno. El segundo grande grupo son los pacientes con antecedente de trauma, que terminan en un leucoma y una catarata secundaria al traumatismo. Este grupo de pacientes se caracteriza porque, a pesar de que hay un daño a nivel de la superficie corneal, también hay daño a nivel de las estructuras intraoculares, y es por eso que el pronóstico visual en estos pacientes que pueden ser sometidos a catarata va a depender mucho de ello. Entonces, debemos clasificar la opacidad corneal para poder determinar el pronóstico visual postoperatorio del paciente. Y vamos a utilizar esta clasificación de BIS, en el cual nos da un grado de 0 a 4, en el que el grado 0 indica que la córnea es clara y no tiene opacidad. Y el grado 4 nos indica que la opacidad impide la visión de la cámara anterior. Como en la imagen podemos observar en este paciente de nuestra institución, que sería un grado 2 porque la opacidad es moderada. Y en esta otra imagen de abajo sería un grado 3 porque el área opaca impide la refracción, pero hay visibilidad de las estructuras de la cámara anterior. Entonces debemos iniciar con la valoración preoperatoria para identificar aquellos pacientes que podrían ser sometidos solo a una cirugía de catarata aislada. Y dentro de ellas debemos recalcar en la anamnesis la edad del paciente, los antecedentes sistémicos como enfermedades de colágeno o enfermedades metabólicas, antecedentes oftalmológicos, si hay un antecedente de ambliopía conocida del ojo afectado que será sometido a cirugía. Asimismo, buscar el estado de salud visual del ojo contralateral y buscar la etiología o la causa perdón, de la opacidad corneal. Lo más frecuente es encontrar un antecedente de queratitis herpética, y es fundamental en ello conocer cuándo ha sido el último episodio que tuvo el paciente, y de esta forma podemos establecer cuándo se podría programar una cirugía, generalmente pasado 3 a 6 meses del último episodio. La exploración se basa en valorar el grado de catarata y de opacidad corneal. Es imprescindible conocer la agudeza visual previa a la aparición de catarata, porque de ella va a depender el pronóstico visual postoperatorio del paciente. Asimismo, se debe evaluar la agudeza visual sin corrección, con corrección y con agujero estenopeico. De la misma forma, se debe evaluar mediante retroiluminación y filtro de difusión, como vemos en la imagen, en la lámpara de hendidura, ya que nos da un campo amplio de las características del leucoma. Y es imprescindible también la evaluación bajo microscopio en sala de operaciones con el paciente dilatado, ya que esto nos va a dar estado de transparencia durante la cirugía y poder determinar qué técnicas intraoperatorias nos podrían facilitar la visualización del segmento anterior. También el principal criterio para decidir si solo se realiza una cirugía de cataratas o un triple procedimiento o una cirugía combinada se va a basar en las características del leucoma, sobre todo en la localización y el tamaño de estas, teniendo en cuenta que leucomas de opacidades corneales centrales que miden aproximadamente 5 a 6 milímetros, pues no serían candidatos para solo una cirugía de cataratas de forma aislada.
Es por ello que los pacientes con opacidad corneal deben tener un manejo preoperatorio del leucoma antes de ser sometido a la cirugía de cataratas, y esta va a depender de las características propias de ellas. Entonces, en los leucomas superficiales podemos realizar una queratektomía manual o un PTK. Dentro de ellos podemos mencionar como un gran ejemplo perdón, a la degeneración nodular de Salzmann, ya que ella nos va a causar una irregularidad corneal y por ende deberíamos tratar esta con una queratektomía superficial y esperar aproximadamente 3 meses para la toma de una biometría y tratar en primer lugar la irregularidad corneal para que nos puedan dar valores queratométricos más confiables. Asimismo, si la causa del leucoma es inflamatoria, debemos tratar previamente al paciente con corticoides y o inmunomoduladores tópicos. De la misma manera, si vemos neovasos en el leucoma que tienen un grosor o que están activos, podemos tratarlos previamente con corticoides o con antiangiogénicos intraestromales. Si observamos características de fibrosis corneal, el paciente puede ser tratado previamente con un ciclo de losartán en un periodo de 3 a 5 meses. Y si el paciente tiene un antecedente de trauma ocular a globo abierto, pues debemos tener en cuenta que el retiro de puntos es fundamental para estabilizar la superficie anterior de la córnea. Entonces, todos estos acápites son importantes para mantener un leucoma de forma estable y tener una cirugía de catarata más exitosa con valores de la superficie corneal anterior de forma más precisa. Entonces, iniciando con el losartán en relación al leucoma corneal, conocemos que el losartán es un bloqueador del receptor de la angiotensina 2, por lo tanto va a impedir o inhibir la señalización del factor de crecimiento transformante beta. De esta forma va a inhibir la producción de colágeno tipo 4 de los fibroblastos corneales, causando una disminución del crecimiento y persistencia de los miofibroblastos. De esta forma, utilizado a una concentración de 0.08% a una frecuencia de 6 veces al día en un periodo de 4 a 5 meses como mínimo, podemos observar si realmente tiene un efecto sobre el leucoma in situ. Como vemos acá, un paciente con un leucoma corneal localizado central, a los 6 meses podemos ver cómo la transparencia se nota en relación al estado basal. Entonces, según este artículo del 2023, se indica losartán en aquellos pacientes con cicatriz corneal secundarios a quemaduras corneales, posteriores a cirugías refractivas como el PRK o post-LASIK, también posteriores o con antecedentes de queratitis herpética recurrente o laceraciones corneales. También se indican aquellas distrofias corneales en el cual la expresión de la proteína mutante depositada es modulada por el factor de crecimiento transformante beta, que sabemos que es ahí donde actúa el losartán, como las distrofias granulares corneal tipo 1 y 2 y la distrofia lattice, entre otros. A pesar de que los resultados de losartán aún están en estudios, por lo tanto los efectos o los resultados de estas no son concluyentes en cuanto a su eficacia. Asimismo, debemos tener en cuenta que el paciente haya tenido antecedente de queratitis herpética para que pueda ser sometido posteriormente a una cirugía de cataratas. Y es muy importante preguntarle e identificar cuándo el paciente tuvo su último episodio activo de queratitis herpética. Y de esta forma poder programar la cirugía 3 a 6 meses después del último episodio. En muchos estudios se recomienda una profilaxis del paciente con antecedente de queratitis herpética con aciclovir oral de 400 miligramos 2 veces al día. Y esta se va a iniciar 7 días antes de la cirugía o hasta el mismo día de la cirugía y se va a sostener hasta que se retiren los corticoides, que generalmente se va en desescala hasta las 4 primeras semanas. En este estudio que se realizó en el 2018, evaluaron 19 pacientes, de los cuales 3 de ellos mostraron una recurrencia de la queratitis herpética. Esta se produjo después del mes de la cirugía y con un promedio de 14 semanas, ¿no? Entonces concluyeron que el 15% de los pacientes posoperados presenta una recurrencia de queratitis herpética. Y se debe tener en cuenta, ante todo lo anteriormente mencionado, que el manejo preoperatorio del leucoma es muy importante para estabilizarlo y mantener una superficie corneal apta para poder tomar los valores queratométricos o de longitud axial.
Y luego de ello, de estabilizado la opacidad corneal, pues se pueden realizar los siguientes exámenes auxiliares para proceder a un aplantamiento quirúrgico. En primer lugar, debemos tomar una microscopía especular, ya sea central si el leucoma es paracentral o periférica si el leucoma es central. También se debe realizar una ecografía modo B si en caso el leucoma no nos permite realizar un fondo de ojo adecuado y descartar compromiso del polo posterior. Realizar una biometría óptica o ultrasónica de modo A y el método más preferido es el modo de inversión para calcular la longitud axial si no se puede con la primera. También se puede realizar una tomografía del segmento anterior y una tomografía corneal. Ahora es importante reconocer las limitaciones que tenemos para el cálculo de la potencia de lente intraocular. Debemos reconocer que estos pacientes con opacidad corneal en sí van a tener una queratometría imprecisa, ya que las opacidades van a impedir una medición confiable de la curvatura anterior de la córnea. Asimismo, van a presentar un astigmatismo irregular y esto es muy común y va a limitar el uso de las fórmulas convencionales. También puede resultar de una opacidad densa tener una dificultad para medir la longitud axial y también las opacidades nos van a alterar el índice refractivo corneal. Entonces, en primer lugar, se va a realizar la biometría. Esta puede ser óptica o ultrasónica. La biometría óptica de nuestra institución nos basamos en el Ion Master 700 que nos da valores de keratometría más precisos. En este sistema podemos hallar lo que es la longitud axial, la amplitud de cámara anterior, entre otros valores, y los valores keratométricos. Pero en caso de opacidades muy densas, a veces no podemos hallar ni siquiera la longitud axial y es por ello que debemos seguir con el siguiente paso de realizar una biometría ultrasónica de modo A. El modo más preferido es el modo de inmersión, ya que realizar en el modo de contacto, teniendo en cuenta que la irregularidad de la córnea puede exagerar la medición de la longitud axial debido al efecto de indentación y contacto de esta, por ello es mejor preferir realizar el modo de inversión con la copa llena de agua. Entonces, es importante remarcar que antes de que se realice la keratometría se haya tratado de forma oportuna la alteración de la superficie ocular, la irregularidad corneal y la opacidad corneal. Si estas tres características están estables durante el tiempo, entonces se puede realizar la keratometría, ya sea a través del OCT de Sweet Source con el IEL Master 700 o con la topografía de Galilei o Pentacam. Si obtenemos datos confiables keratométricos, se podría realizar la cirugía de catarata de forma más precisa. Si las keratometrías son dudosas y el paciente tiene una catarata avanzada significativa que justifique la cirugía, entonces podemos realizar la cirugía de cataratas utilizando la keratometría del otro ojo o utilizando una keratometría supuesta con un promedio que va desde 42 a 44 dioptrías. Y si tenemos keratometrías que no salen confiables a pesar de haber realizado la estabilización del leucoma y haber utilizado los diferentes sistemas para hallar los valores keratométricos, pues lo ideal sería que el paciente vaya tanto a una cirugía combinada o secuencial. Luego de ello, vamos a poder obtener la elección de la fórmula para el cálculo de la potencia del lente intraocular. Si bien es cierto, en los estudios no mencionan una fórmula ideal o precisa para estos pacientes con leucoma corneal, la elección de la fórmula se va a basar en cuanto a la longitud axial, teniendo en cuenta los valores de ojos cortos o largos o ojos con una longitud axial normal de 22 a 24.5 milímetros. Y estos se van a basar en las fórmulas generalmente de quinta generación o basadas en inteligencia artificial. Asimismo, con todo lo mencionado, debemos tener estas consideraciones preoperatorias y debemos realizar los pasos a seguir, ¿no? En primer lugar, como ya habíamos mencionado, el principal criterio para definir una cirugía de catarata de forma aislada es ubicar o localizar el leucoma y el tamaño de esta, ¿no? Luego de ello debemos manejar la superficie ocular, la irregularidad y la opacidad corneal para mantener un leucoma estable en el tiempo. Una vez obtenido podemos realizar la topografía y biometría óptica para poder hallar los valores que necesitamos para el cálculo de lente intraocular. Pero si en caso estos fallaran, podemos utilizar la ecografía modo A de inmersión o la keratometría manual o una keratometría promedio o del otro ojo.
Con todos estos datos podemos elegir la fórmula adecuada según la longitud axial. Y en casos muy seleccionados podemos implantar un lente intraocular tórico, pero estos son casos muy escasos ya que debemos entender que la mayoría de opacidades corneales pues nos causan una irregularidad, un astigmatismo irregular. Y se recomienda generalmente el uso de lentes intraoculares monofocales de material acrílico hidrofóbico. Entonces, siguiendo, vamos a realizar el planteamiento quirúrgico y para ello debemos tener factores a considerar. Lo principal es observar y definir las características de la opacidad corneal, la causa, la localización, la densidad, la profundidad, la irregularidad y zonas de adelgazamiento. Luego de ello también debemos identificar los antecedentes de ambliopía en el ojo que será sometido a catarata, identificar las comorbilidades y la visión del ojo contralateral. Asimismo, las expectativas del paciente deben ser realistas, porque como ya se sabe, el paciente ya tenía una disminución de la agudeza visual por el leucoma que tiene a largo plazo, y solo se corregirá esta cuando la agudeza visual, cómo era la agudeza visual antes de la aparición de la catarata. Debemos tener en cuenta también el estado de salud del paciente en forma general, el apoyo que recibe de la familia, para que esto nos da también la posibilidad de que pueda tener un seguimiento a largo plazo si es que se realizarse con una queratoplastía. Asimismo, también se debe reconocer a los pacientes con alto riesgo de rechazo de trasplante corneal, porque esto definirá el pronóstico de supervivencia del injerto. Y también, como en nuestro medio, hay que evaluar la disponibilidad de tejido de córneas donantes de buen estado o de buena calidad. Entonces, la opacidad corneal nos impide la visualización de la cirugía de cataratas y esta se va a basar en solo realizar una cirugía de catarata, realizar una cirugía simultánea o una cirugía secuencial, que en nuestra charla nos vamos a basar en el primer escenario. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión solo para una cirugía de cataratas? Debemos tener en cuenta que los pacientes tengan una opacidad corneal que afecte parcialmente el eje visual. Asimismo, en el paciente dilatado se debe reconocer tanto la cápsula anterior y el margen pupilar deben estar visibles. Debemos tener muy en cuenta que las expectativas del paciente deben ser realistas y si estas no son así, pues debería ser excluido porque ya debemos conocer que se recupera la agudeza visual previa a la aparición de catarata. También se incluye en aquellos pacientes como en nuestro medio con la escasa disponibilidad de tejido y cuando el paciente tenga un alto riesgo de rechazo tras una queratoplastía. Asimismo, la agudeza visual debe ser aceptable previa a la aparición de la catarata. ¿Y cuáles serían los criterios de exclusión para ser sometidos solo a una cirugía de catarata? Pues aquellos pacientes que tengan un leucoma corneal denso, como vemos acá en la figura, y extenso, que va a impedir la visualización del segmento anterior. Asimismo, aquellos pacientes que tengan un potencial visual deficiente y esto se puede comprobar con las pruebas electrofisiológicas. Aquellos otros pacientes que tienen comorbilidades como atrofia óptica, glaucoma avanzado, desprendimiento de retina o cicatriz macular, que sabremos que el paciente no recuperará visión después de la cirugía de catarata. O aquellos en los cuales va a ser imposible, a pesar de las medidas anteriormente mencionadas, calcular la potencia del lente intraocular. Con esto podemos mencionar y concluir también que los pacientes con leucomas con una opacidad central mayor de 5 milímetros o que ocupan más de 2 cuadrantes de la superficie corneal, pues estarían excluidos de realizar una cirugía de cataratas de forma aislada. Entonces, este es un algoritmo para el manejo del leucoma corneal y cirugía de catarata. En primer lugar, los pacientes deben cumplir los siguientes criterios que se va a recalcar de nuevo, como aquellos pacientes que tengan una opacificación corneal que va a permitir la visualización del segmento anterior. Asimismo, que la agudeza visual sea aceptable antes de la aparición de cataratas, que el paciente tenga alto riesgo de rechazo del trasplante corneal, ya sea por una vascularización extremal profunda o por un glaucoma avanzado, y que tenga posibilidad del cálculo del poder del lente intraocular. Si el paciente cumple con estos criterios, se puede realizar la cirugía de catarata con medidas adecuadas para optimizar la visualización. Si el paciente tiene una opacidad que cubre parcialmente el eje visual, pues solo se realiza la cirugía de cataratas. En cambio, si el paciente tiene una opacidad que cubre totalmente el eje visual, pues se realizaría una cirugía de cataratas más una iridotomía óptica. Esta iridotomía se hace por fuera del margen, por fuera de la opacidad, ampliando el margen pupilar para que éste permita el paso de la luz.
Ahora, si el paciente no cumple con estos criterios, pues sería sometido a una queratoplastía y una cirugía de cataratas, y esta podría ser de forma simultánea o de forma secuencial, que no es el tema a tratar en esta charla. Luego debemos valorar intraoperatoriamente al paciente. En primer lugar, debemos tener una sala de operaciones en penumbra. Esto nos brinda mayor contraste en el campo quirúrgico y nos ajusta la iluminación a una intensidad baja o media, ya que se reduce la fuente de luz y se mantiene generalmente la luz coaxial encendida y se apaga la luz tangencial o paraxial. Luego se debe evaluar el reflejo rojo en estos pacientes. El reflejo rojo se va a producir por la reflexión de la luz que incide sobre la retina hacia el observador, como podemos observar acá en la imagen que se ve en el microscopio quirúrgico. Esta nos va a proporcionar el fondo y el contraste para la visualización de las estructuras del segmento anterior, y esto nos proporciona la luz coaxial. También tenemos la luz paraxial que también nos proporciona el microscopio quirúrgico oftálmico. Y esta va a ser producida por una fuente de luz que está paralela al eje visual, pero no incide en el mismo. Por lo tanto, no va a ocasionar un reflejo rojo o una reflexión de la luz a nivel de la retina hacia el observador. Y podemos ver cómo en el microscopio quirúrgico se observa la luz paraxial. Entonces, debemos tener en cuenta que en los microscopios quirúrgicos oftálmicos tienen dos tipos de luces, la luz coaxial, que incide sobre el eje visual, y la luz paraxial, que incide paralelamente al eje visual. Entonces, si vamos a observar el microscopio con una luz paraxial, esta no nos va a dar un reflejo rojo, no tiene un reflejo rojo, pero sí nos va a permitir la profundidad de campo, y la luz va a incidir paralela al eje visual, al eje óptico. En cambio, si evaluamos al paciente con una luz coaxial tenue, esta nos va a proporcionar un reflejo rojo menos intenso y se puede utilizar para opacidades corneales leves. Y si utilizamos una luz coaxial intensa, esto nos va a proporcionar un reflejo rojo al 100%, y generalmente se puede utilizar para opacidades corneales moderadas, teniendo en cuenta que a mayor profundidad de campo, menor reflejo retiniano y viceversa. En tercer lugar, debemos valorar la posición de las incisiones principales, y esto se va a basar en la ubicación de la opacidad. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una opacidad que está ubicada en los cuadrantes inferiores. Entonces la incisión principal deberá seleccionarse en función al cuadrante de la córnea transparente, que en este caso sería el cuadrante superior. En esta otra figura tenemos que la opacidad corneal está ubicada a nivel nasal. Por ende, la incisión principal se realizaría a nivel temporal. Como vemos acá en la figura del microscopio, a través del microscopio oftálmico, podemos ver que la opacidad está ubicada a nivel inferior. Por ende, la incisión principal, que generalmente es de 2.2 milímetros, se realiza a nivel superior. También tenemos otros sistemas de iluminación, y esta es la retroiluminación con haz de hendidura. Esto lo que va a realizar es evitar la dispersión de la luz, va a aumentar el contraste y la resolución del campo. Tiene la facilidad de cambiar el haz y así obtener una visualización adecuada durante cada paso de la cirugía de catarata. Por ejemplo, en las primeras dos imágenes de arriba podemos ver cómo se observa bajo el microscopio quirúrgico en una retroiluminación estándar, pero al colocar la retroiluminación con haz de hendidura podemos observar en las áreas localizadas pues una profundidad mayor de campo y observar mejor las estructuras del segmento anterior. Estos también nos van a ayudar a realizar cada paso de la cirugía de facomulsificación, como la capsulorrhexis, como la emulsificación del núcleo, la aspiración de la corteza y la implantación del lente intraocular. También tenemos otros sistemas de iluminación, como la iluminación limbar externa. Esta se va a basar en colocar la sonda de iluminación a nivel del limbo y se va a colocar sobre todo en las áreas donde no hay opacidad o donde este es mucho más menor, es mucho menor. Solo sirve generalmente para realizar la capsulorrhexis o cuando se haya perdido el borde de esta, pero no sirve para los pasos de la emulsificación del núcleo y posteriores a ello. También tenemos la iluminación intracameral, en la cual la sonda de iluminación se coloca dentro de cámara anterior y nos sirve generalmente para opacidades leves a moderadas.
La luz generalmente se incide a nivel de la opacidad para que ésta ilumine la periferia de esta y poder reconocer, sobre todo también en el paso de la capsuloresis o hallar el borde perdido. Debemos tener en cuenta que los dos métodos anteriormente mencionados dependen de un ayudante. Otro tipo de iluminación y muy importante es la iluminación vítrea de chandelier, y esta nos va a aumentar hasta 4 veces más el contraste y 2 veces más la resolución comparado a la iluminación estándar del microscopio quirúrgico. Esta va a causar la disminución de la retrodispersión y de la reflexión difusa de la luz que el microscopio provoca en pacientes con opacidad corneal o opacidad cristalina. Generalmente el uso de la luz de chandelier se realiza cuando no contamos con un buen reflejo rojo o cuando la opacidad corneal es severa. Entonces, como vemos en el video, primero colocamos el trocar a nivel de pars plana y luego la sonda de iluminación que va de un calibre de 23 a 27. Entonces, esto lo que causa es una retroiluminación vítrea y nos permite observar con mayor contraste y nitidez las estructuras del segmento anterior. Asimismo, se menciona que no solo en los pacientes con opacidad corneal severa se puede utilizar la sonda de Chandelier, sino también en aquellos pacientes que tienen ausencia de reflejo rojo, como pacientes con hemorragia vítrea, vitreitis o desprendimientos de retina. La ventaja de esta iluminación es que es autoestable, es decir, que permite al cirujano realizar de forma bimanual la cirugía de cataratas y no depende de un ayudante. Y tiene la desventaja de causar un pequeño riesgo de daño de la retina al colocarlo en pars plana o daño en la cápsula posterior. Como quinto paso debemos cuidar la superficie ocular, y esta se basa en la aplicación de viscoelástico sobre la superficie de la córnea para mantenerla hidratada. Esto también nos proporciona cierto efecto de lupa y mejorar la visualización por algunos segundos si es que hemos perdido el borde de la capsuloresis. Asimismo, se debe realizar una irrigación corneal continua aunado a la aplicación de este viscoelástico. También debemos asegurar una buena apertura pupilar, teniendo en cuenta que esta va a ampliar el área de trabajo de forma más estable y constante. Sabiendo que el paciente de por sí ya tiene una opacidad que nos dificulta la visualización de las estructuras del segmento anterior, asegurar una buena apertura pupilar es indispensable para poder realizar los pasos de la cirugía. Generalmente en estos pacientes se utilizan lo que son los ganchos o retractores de iris o los anillos de expansión pupilar como los anillos de Malyugin o los anillos de Irving. En estos pacientes no sería posible realizar un stretching o una esfinterotomía, ya que estos no nos proporcionan una constante o permanente apertura pupilar. También se ha demostrado que las tinciones capsulares nos pueden ayudar en la realización de la capsulorexia y muestran eficacia del azul de tripán al 0.01%, así como el verde de indocianina y la violeta de genciana. Estos son seguros cuando se aplican al endotelio. Asimismo, se menciona que si en caso durante el paso de la capsuloresis se pierde el borde, pues es indispensable colocar un viscoelástico cohesivo para poder recuperar esto. Asimismo, el colocar la tinción con azul de tripán nos ayuda a reconocer, sobre todo en cataratas maduras, a realizar la capsuloresis. Debemos tener en cuenta también que durante la cirugía de cataratas, la capsuloresis se inicia en el área más clara, en el área visible, y si se tiende a soltar el borde, sería antes de llegar a la opacidad corneal. En cuanto al pronóstico postoperatorio, tenemos este estudio que se realizó en la India, en la cual realizaron una cirugía de facomulsificación en pacientes con opacidad corneal. Se evaluaron 23 ojos de 19 pacientes con una edad media de 72 años. La causa más común de la opacidad corneal fue la queratitis infecciosa y se realizó un promedio de seguimiento de 18 meses. Se hallaron que había una mejoría de la agudeza visual mejor corregida en la mayoría de los casos de un valor desde 20/20 a 20/60. Entonces concluyeron que el 78% de los casos mejoró la agudeza visual mejor corregida luego de la cirugía de catarata en estos pacientes con opacidad corneal. Asimismo, también identificaron que el porcentaje de pérdida endotelial durante la cirugía de catarata en estos pacientes fue del 14%, similar a lo reportado en una facomulsificación en córneas corneales que va
en córneas normales, que va desde 8 a 14%. Esa es la primera parte, entonces doy pase a la otra Delgado para que siga con la exposición. Señora. Buenos días con todos. Gracias, Miriam, por la presentación. Yo les voy a mostrar algunos videos sobre las cirugías. Este caso, por ejemplo, es un paciente, como vemos, con una opacidad corneal central de más o menos 3 a 4 milímetros que ocupa toda el área pupilar, pero ven que la densidad, sobre todo aquí en el centro mismo, es una... No, todavía no. No, no, está bien. Entonces, ya yo lo pasé. Ven que aquí la opacidad en el centro como que baja la densidad, ¿no? Y permitía el paso de mayor luz que si ven por fuera. Y tenía una catarata nuclear de 2 a 3 cruces. Entonces, comenzando con la cirugía, ahí están poniendo el trocar para poner la luz de chandelier. Así se veía con una luz paraxial. Se ve la opacidad, pero no hay reflejo rojo, ¿no? Aquí está la luz paraxial con la luz de chandelier que mejora el reflejo rojo. Y aquí la luz coaxial y chandelier donde el reflejo rojo es máximo. Entonces se comienza la cirugía poniendo azul de tripán, como ya lo ha mencionado Miriam. Luego la capsulorhexis, empezando siempre por la zona donde no está el leucoma. La hidrodisección. Ven que el reflejo rojo es muy bueno, que incluso pareciera que el paciente no tuviera opacidad, ¿no? Se hace la rotación del núcleo, comienza la facofractura y se ve bastante detalle de la fractura, ¿no? Hasta el fondo, cómo se parte el núcleo. Ni siquiera se logra ver ya el leucoma, ¿no? Realmente da una muy buena visualización en este tipo de leucoma que es leve moderado, ¿no? Ya viene la emulsificación de los cuadrantes, se sigue viendo bastante bien. Seguimos usando la luz de chandelier. Y en la aspiración de los restos, la recomendación es siempre usar bimanual por la versatilidad que te da de ir a cualquier lugar. Y se ve bastante bien también todo este paso, ¿no? Finalmente se coloca el lente intraocular y el paciente en su preoperatorio era un 20-200, el postoperatorio el primer día era 20-80 y a los 7 días 20-50. Este es otro video en la cual ven que la opacidad, bueno, esta es una foto del microscopio, ¿ya? La opacidad está inferior. Vemos que es una opacidad extensa que ocupa más o menos 2 cuadrantes o un poco más. Definitivamente es más de 5 milímetros, que es uno de los criterios para definir qué hacer también. Y tiene una opacidad nuclear de más o menos 2 cruces. Vemos la cirugía. Era por degeneración latiz, aquí se ve un poquito latiz. Esta es la visualización con luz paraxial y luego coaxial, que no hay mucha diferencia. Se pone azul de tripán, se intenta o se comienza a hacer la capsulorhexis solo con la luz coaxial. Recordemos empezar en una zona que no está leucoma y cuando estemos en la zona de leucoma no soltar para que pueda, porque si lo perdemos recuperar debajo del leucoma va a ser complicado, ¿no? Aquí está la capsulorhexis. Este es el reflejo rojo antes de la hidrodisección. Y luego vemos con la hidrodisección que ya no se ve, se pierde el reflejo rojo que nos daba la luz coaxial. Entonces el resto de pasos se hizo con la luz de chandelier, que es la que más ayudaba en ese momento. Se comienza la nucleofractura. En este paso, cuando se hace hidrodisección, mayormente viene el problema que se pierde el reflejo rojo de la luz coaxial y la luz de chandelier ahí es muy importante, ayuda bastante, sobre todo en este tipo de opacidad más densa. Se sigue la nucleofractura, luego la emulsificación de los cuadrantes.
Y aquí ya se está terminando con el último fragmento. Luego viene la aspiración, vemos que en esta parte que hay menos opacidad, se está usando la luz coaxial y lo permitía aspirar no con tranquilidad, pero sí se podía. Pero ya para este lado donde había más opacidad, se usó la luz de chandelier porque la luz coaxial no era suficiente. Y vemos cómo se sacan los restos, ¿no? Siempre el bimanual te da esa versatilidad de llegar a todo lado, por eso es lo recomendado en este tipo de cataratas. Luego el implante de lente intraocular y termina la cirugía. Ese es el postoperatorio de un día y este paciente en su preoperatorio era MM y en el postoperatorio 7 días 20/200. Este es el último caso. Este es un paciente, si ven, con una opacidad central extensa de más o menos 5 milímetros, un poco más, y tenía una catarata blanca. Entonces, aquí casi no hay reflejo rojo. Este es el leucoma, más o menos 5 milímetros. Esta es la luz coaxial, que ven que no hay reflejo rojo casi. Entonces, aquí vemos cómo se ve con la luz de chandelier. Se comienza a usar, a poner el azul de tripán. Volvimos a la luz coaxial y vemos que se ve peor. Luego se comenzó la capsulorhexis con luz coaxial. Se intentó hacer con luz coaxial, pero en esta zona de la opacidad ya no se podía. Entonces se usó la luz de chandelier y ven que mejora visualización. Se está terminando la rexis. Se hizo la nucleofactura con el pre-chopper de Inamura. Luego ya viene la emulsificación de los cuadrantes, todo bajo la luz de chandelier, porque es la única que ayudaba. Seguimos. Y luego se comenzó a aspirar la corteza. Y definitivamente se intentó con luz coaxial, pero tuvo que ser con chandelier para poder aspirarlo con más tranquilidad. Ahí se ve la opacidad, ya hay mejor reflejo rojo porque ya no hay catarata. Y se implanta el lente intraocular. Este paciente, a diferencia de los anteriores, este paciente sí estaba indicado de inicio una cirugía de catarata y trasplante. Entonces, sin embargo, se decidió hacer primero la cirugía de catarata por Paco, al ser una cámara cerrada, estable, con menos riesgo de expulsivo, por ejemplo, se decidió primero hacer esto y luego de terminada la cirugía se hizo el trasplante. Entonces, como conclusiones, diremos que la cirugía de catarata en pacientes con leucoma corneal es una cirugía de alto riesgo y esto es importante que el paciente lo reconozca, entienda la complejidad de su caso para que tenga una expectativa realista también. Es importante, y lo hemos repetido en varias ocasiones, estabilizar la alteración de la superficie corneal, reducir la opacidad, tratar la irregularidad corneal antes de pensar en la cirugía de catarata, incluso antes de pensar en hacer los exámenes preoperatorios. Sobre todo, estamos hablando de queratometría y longitud axial, ¿no? Utilizar todas las recomendaciones intraoperatorias brindadas para tener una cirugía más exitosa. El reflejo rojo dado por la luz coaxial es una gran herramienta para la cirugía de catarata en estos casos, sobre todo cuando la opacidad corneal es leve moderada. Pero si tenemos una opacidad corneal más severa, pues la luz de chandelier hemos encontrado y reconocido que es una gran herramienta para esta cirugía. Esta es una frase que lo puso Miriam y me gustó. Tener dos opacidades sigue siendo peor que una. Gracias. ¿Alguna pregunta, un comentario, recomendaciones? Esto ahorita de charla, con los puntos, pero ya marcar unas cosas. Con respecto a la forma geométrica, una tabla en la que menciona que la longitud axial es lo más importante. Pero, claro, sí es importante, pero lo más importante que hace el coma, y después de que depende de la etiología del coma,
por el consumo del estroma y las consecuencias más delgadas, o está alterada. Lo importante sería tomar el poder corneal total. Y esas fórmulas que están puestas ahí, no todas piden el poder corneal total, ¿no? Como el Barrett y el EVO. Las demás no tienen. Entonces sería bueno usar una fórmula de ese tipo para hacer el cálculo del poder total. No, pero, o sea, definitivamente, o sea, el mensaje es que la fórmula al final no es lo más difícil en este caso, sino tener una queratometría confiable y de hecho el segundo es la longitud axial, ¿no? Pero sobre todo tener una queratometría confiable. Una vez que tengamos esto, ya elegir la fórmula, la teoría recomienda de acuerdo a la longitud axial, pero también estamos de acuerdo en que definitivamente la queratometría, lo ideal es aquellas que mida, o en el cálculo se mida la curvatura anterior y posterior, aunque a veces en este tipo de córneas tan irregulares ni siquiera tenemos una K, ¿no? Pero nuestro objetivo debería ser medir la anterior, medir la posterior, de los 3 milímetros centrales por lo general, o por donde el eje visual esté libre, ¿no? Pero ese sería el objetivo ideal, pero como se han visto, a veces ni siquiera logramos tener una K y tenemos que usar una K supuesta en algunos casos, ¿no? Claro, o sea, nuestro cuerpo, porque tenemos, porque el checo no va a dar, probablemente nunca debo en posterior porque es la opacidad, por la flexibilidad necesaria por los efectos que no tiene. Pero sí, bueno, de hecho, hay que tomar en cuenta todos esos parámetros. Pero definitivamente lo importante acá es el poder total con el poder total. Total. No solo el anterior. Y el hecho, no sé que tenga esos parámetros son más importantes. Y lo otro es que con respecto a la técnica quirúrgica, es importante, muy importante la localización del leucoma. Si usted, uno hace cirugías, si el leucoma es superior, el leucoma es inferior, pero lo más importante es que si ustedes tienen entran por ejemplo, el ojo derecho, una lesión temporal superior, y el leucoma es en la sala inferior, es difícil la cirugía porque es una zona donde uno trabaja para hacer la papa. Entonces ahí se va a complicar mucho la cirugía. Entonces uno debería cambiar de posición. Debe entrar temporal para que su área de trabajo sea la sala superior, o dependiendo de si se lo puede izquierdo, ¿no? Para tener una mejor visualización. Aparte de usar definitivamente tantería, porque las cirugías parece que son más o menos simples, pero demoran bastante y no son tan fáciles de utilizar. Obviamente acá está, no hemos mencionado a los retinólogos, ¿no? Los genios, es una unidad de luz de y bueno, es importante la localización. Y lo otro punto que quería comentar es cuando es muy opaca o usamos la K media o K del otro ojo, va a depender del objetivo que tengamos, ¿no? Si uno no le va a hacer trasplante al paciente, uno puede usar en teoría la K bueno, perdón. Si vamos a hacer trasplante primero, vamos a una K media, una K de 48 44, porque pensando que va a ir a trasplante, ¿no? Pero si no vamos a trasplante ahí es más complicado, porque si usamos una K del otro ojo y hay mucha simetría en un ojo otro ojo, podemos dejarlo con mucha medida, ¿no? Entonces hay que ver usar esa camella y comparar con la cara del otro ojo y ver más o menos un punto intermedio donde uno podría pensar cómo va a quedar la visión final, o si después, si más adelante va a hacer trasplante, y ajustar el botón más largo, más grande, más chico para aplanar o curvar la córnea, ¿no? No es así tan directo que se podría calcular. Bueno, eso era lo que Solamente, por lo general, sí, pues cuando, no es lo ideal, pero hay algunos casos que usamos la K estimada, por decir, o la K del otro ojo, sobre todo cuando la opacidad no nos permite sacar, claro, pero tiene una catarata significativa, ¿no? Donde ya que quede con un residual bueno porque tiene una catarata que le está bajando bastante la visión, porque si no, el residual que quedaría después de la cirugía sería muy alta, que de repente no, ni siquiera mejora agudeza visual, ¿no? ¿Algún otro comentario? Listo. Esto sería todo, entonces, gracias.